Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de literatura. Vamos a leer un texto de Benedetti, Mario Benedetti, un escritor, poeta, dramaturgo de Uruguay, que nos dejó en el 2009. Fue integrante de la generación del 45, al que pertenecen también Idea Vilariño o Juan Carlos Sonetti, que a lo mejor sí que conocéis, y cuya producción literaria incluyó más de 80 libros, y algunos de ellos fueron traducidos a más de 20 idiomas. Pues hablaremos de un cuento suyo llamado Jacinto. Leeremos ese texto y veremos las palabras complicadas que pueden encontrar. Siempre es más complicado textos literarios, por esto incluyo bastantes, porque en artículos periodísticos el lenguaje suele ser un poquito más llano para que lo entienda todo el mundo. Sin embargo, los textos literarios suelen ser mucho más complicados. Y más si son latinoamericanos, que incluyen algunas palabras que a lo mejor no utilizan los españoles como yo. O sea, el fin de esta unidad es ampliar vocabulario. El contenido formal será mínimo, será el de practicar los pasados, tanto del subjuntivo como del indicativo. Y esto lo haremos como telón de fondo, tampoco sin ninguna explicación, porque vosotros ya sois doctos en esta información. Y bien, esto es una clase de cultura y de léxico, entonces vamos a empezar ya con el texto, ¿de acuerdo? Ya os digo, se llama Jacinto y vamos a empezar con él a la de 3. 1, 2 y 3. Cuando Ludwig Resten llegó de Alemania, sus tíos, radicados desde 1950 en Paysandú, quedaron asombrados de su buen aspecto. Pero en particular fue su prima, Gretel, la que lo encontró guapísimo, sin atenuantes. De aspecto fornido, rubio, ojos azules, casi siempre sonriente, su presencia generaba simpatía. Esa era la faceta positiva. La negativa, que era sordomudo, de nacimiento. Y además de sordomudo, huérfano, hijo único. Sus padres habían estado muy enfermos en los últimos años. Él con Alzheimer. Ella con una grave y misteriosa dolencia que ningún médico pudo etiquetar. Cuando él murió, su mujer le sobrevivió unos pocos meses. No tenían otros familiares en Múnich, donde siempre habían residido, tampoco en el resto de Alemania. Los parientes germanos anduceros recibieron un día una inesperada carta de un vecino muniqués, que les ponía al tanto con todo detalle de la desgraciada historia y les comunicaba la situación del muchacho, ahora veinteañero. Debido a sus notorias carencias, era incapaz de trabajar regularmente e incluso de sobrevivir en precarias condiciones. Los Kesten se conmovieron con el caso. Después de todo, era alguien de su sangre y, gracias a la solidaria intervención del buen vecino, le enviaron un pasaje de Iberia. Fue ese mismo vecino quien lo llevó al aeropuerto. Virtualmente lo colocó en el vuelo IB3631. Después de las recomendaciones de la azafata jefa, tenía que cambiar de avión en Buenos Aires. Y un 20 de febrero, Ludwig desembarcó en el aeropuerto de Carrasco, donde sus tíos y su prima le esperaban. A pesar de que tenían fotos de Ludwig, más bien lo reconocieron por su andar sin rumbo y su desconcierto. Pidieron, y les fue concedida, autorización para entrar en la zona de llegada de los pasajeros, y ahí se juntaron con él. Ludwig sonrió por primera vez de este lado del Atlántico, y todos viajaron de inmediato a Paysandú, con una nueva incorporación al clan familiar. La integración no fue fácil. Ludwig se comunicaba a través de una pizarra, pero solo en alemán, una lengua que por supuesto dominaban sus tíos, pero no su prima. Los Kersten eran propietarios de una hermosa finca, casi una estancia, en el interior del departamento, con prolijos campos de pastoreo y adecuadas zonas agrícolas. La situación económica de la familia era holgada, y se congratulaban de haber dejado la Alemania de la posguerra y de haberse decidido, gracias a los consejos de varios compatriotas, por un país pequeño pero acogedor como Uruguay. Siempre acompañado por algún familiar, Ludwig solía ir al campo y se quedaba como arrobado contemplando aquellas verdes llanuras, con sus vacas tranquilas, casi inmóviles,
Solo mugían a la hora del Ángelus, pero él no se enteraba de esa tristeza. Algo hacía o trataba de hacer en la casa. Al menos tendía y descendía su cama. A veces intentaba barrer la terraza, pero la tía le quitaba la escoba. ¿Para qué están las dos muchachas que se encargaban de la comida y la limpieza? Tenía buen apetito y disfrutaba comiendo. Su prima Gretel estaba tratando, con ayuda de una pizarra y también de un pizarrón, de enseñarle un poco de castellano. Pero no era fácil. Quien no oye ni habla carece del goce del lenguaje, y Ludwig se aburría, aunque le gustaba que su linda prima le dedicara un poco de su tiempo. Así hasta que un día el tío apareció con un diario porteño y lo desplegó sobre la mesa del comedor. En Buenos Aires, un hipnotizador italiano, Luciano Pozzi, en el marco de un conocido programa de televisión, le había devuelto el habla, aunque no el oído, a un sordomudo. De inmediato hubo un conciliábulo de la familia y se resolvió por unanimidad viajar a Buenos Aires, eso sí de inmediato, antes de que el mago regresara a Europa. Y allá fueron. Ludwig no sabía muy bien cuál era el motivo del viaje, pero las miradas y los palmoteos de sus parientes le dejaron entrever que algo tenía que ver con él. Antes del traslado, y para ir sobre seguro, habían telefoneado al canal argentino y arreglado la fecha y la hora para la comparecencia de Ludwig en el programa de Luciano Pozzi, vedette del momento. Como siempre, la sala estaba de bote en bote. Luciano situó a Ludwig en una silla de respaldo duramente vertical. Como ustedes saben, ese atractivo joven es sordomudo, al menos hoy. No estoy en condiciones de solucionar su sordera, pero sí intentaré devolverle el habla. Ludwig seguía los movimientos de Luciano con una mirada que tenía algo de curiosidad, pero también algo de temor. Por fin, el presunto mago acercó sus manos a los ojos del muchacho hasta que éste bajó los párpados. «Ahora duerme», dijo Luciano. «Tenemos que ir progresando de a poco. Cuando despierte, no se largará a conversar conmigo o con ustedes. Más bien dirá una sola palabra. Empezará de a poco, ya se los dije. Bien, estoy tratando de que se concentre con toda su atención en el nombre de una planta lilácea, de flores acampanadas, o sea, que inaugure el habla con algo poético. Cuando yo lo despierte, él dirá Jacinto». Luciano volvió a situar sus manos frente a los ojos de Ludwig, que de pronto se abrieron atónitos. El hipnotizador, de espaldas al público, señalando al joven, dijo: «A ver, Ludwig, dinos algo». Por supuesto, Ludwig no oyó el mandato, pero eso estaba previsto. Entonces Luciano señaló su propia boca con un dedo índice. «Jacinto», balbuceó audiblemente Ludwig. El aplauso fue atronador. Ludwig estaba sorprendido. No oía, pero sí veía los aplausos. Una vez más abrió la boca y dijo, ahora con más soltura: «Jacinto». Otra ovación. Toda la familia Kersten subió al escenario para abrazar al mago. Luego partieron nuevamente a Paysandú. Ludwig venía contento y de vez en cuando decía Jacinto. No obstante, poco a poco la euforia inicial se fue calmando porque Ludwig nunca aprendió una segunda palabra. Luciano Pozzi regresó a su Italia, vinieron otros hipnotizadores y la familia Kersten siempre aparecía con el pariente sordomudo. Varios de esos magos venían precedidos de cierta fama, pero ninguno de ellos consiguió que Ludwig pronunciara una segunda palabra. Ahora, gracias a los buenos oficios de Gretel y la pizarra, se manejaba mejor con el idioma del país. Cuando alguna vez, y eso acontecía bastante a menudo, se quedaban solos en la casa campestre, Gretel no solo le daba clases de idioma, también le enseñaba a hacer el amor. Él aprendió con rapidez, y como la discreción estaba asegurada, al culminar el acto, ella aullaba «mi amor». Pero su amor no la oía, solo la miraba con ternura y decía «Jacinto». Como resultado de estas fiestas, Gretel quedó embarazada, y antes de enfrentar a sus padres con semejante noticia, se la escribió a Ludwig en la pizarra. La reacción del muchacho fue explosiva y radiante. Por lo pronto, dio varios atléticos saltos de júbilo. Luego, Gretel y él terminaron abrazados, besándose y besándose en medio de un doble llanto de alegría. Después, Ludwig y Jacinto
Se separó suavemente de Gretel, salió al jardín que atardecía, y mirando hacia la única nube que proponía el cielo, abrió los brazos y dijo: «Niño, niño». Pues bien, este es el cuento de Mario Benedetti. Está completo, después del ejercicio de comprensión lectora que tenéis a continuación, haremos las palabras que he señalado que creo que son más complicadas y hablaremos un poquito sobre el cuento y sobre el mito de Jacinto, ¿de acuerdo? Pues va, os dejo un tiempecito y cuando estéis le dais al play. Hasta ahora. Pues bien, ¿qué tal ha ido? Vamos a ver, espero que bien. Vamos a ver las palabras difíciles, ¿de acuerdo? Venga, la primera de ellas. Tengo señalado la palabra radicados, que viene de radicar, y la raíz de este verbo es raíz. Una palabra parecida sería enraizados, ¿no? Que se ve más el núcleo, raíz. Cuando alguien echa raíces a algún sitio es que se instala, ¿no? Que consigue hacer su hogar de un lugar que no era el suyo propio. Pues radicados en 1950 en Paysandú significa que se instalaron, hicieron raíces en un lugar que no era el suyo, que era Uruguay, porque la familia provenía de Alemania. Radicado sería eso, que está provisto de raíces, que ha echado raíces en algún lugar. Después tenemos el adjetivo fornido. Alguien que está fornido es que es grande, que es robusto, tal vez musculoso, tal vez simplemente esto, grande, ¿no? Robusto. El chico era grande, rubio, ojos azules, tenía una estética pues muy alemana, ¿no? Muy aria. Y su madre había muerto de una misteriosa dolencia. Una dolencia es una enfermedad y la palabra viene de dolor, se ve claramente. Cuando yo digo tengo una dolencia extraña, estoy diciendo que tengo una enfermedad curiosa, rara. Un mal sería otro sinónimo. Y a causa de que el chico era huérfano, se le habían muerto sus dos padres, vivía en unas condiciones precarias, o sea, lamentables, pésimas, pobres. El chico no podía trabajar porque estaba enfermo y porque era sordomudo y vivía lamentablemente. Sus tíos, los Kersten, se conmovieron, o sea, tuvieron misericordia con el caso, se emocionaron con el caso y entonces decidieron que se fuera a vivir con ellos a Uruguay. Después describe la villa, la casa en la que vivían y dice que el departamento era prolijo de campos de pastoreo, o sea, extenso. Prolijo significaría aquí lleno. Sinónimos de prolijo son minucioso, detallado, cuidadoso, extenso. En este sentido quería significar esto, extenso o lleno de campos de pastoreo. O sea, tenía muchísimo terreno para que pastaran los animales y zonas agrícolas. Y la familia era holgada, o sea, cuando decimos que la familia es holgada podemos decir que vive bien, que es acomodada, o sea, que tiene dinero, que no lleva una vida ajustada. Y se congratulaban de haber dejado Alemania. Congratular significa alegrarse. No es una palabra que yo utilice constantemente, pero la entiendo perfectamente. Me congratula es me alegra. Yo siempre diré me alegra, pero bueno, podéis utilizarla, tal vez a un nivel más formal, tal vez por escrito, pero congratular es esto, sinónimo completo de alegrarse.
Después dice que Ludwig solía ir al campo y se quedaba como arrobado, contemplando aquellas verdes llanuras. Arrobado, pues ¿qué puede significar arrobado? No sé, ¿pensáis que es positivo o negativo? Yo creo que era claro que es algo positivo y puede ser como anonadado, o sea, extasiado, embelesado, o sea, embobado, enajenado, estaba enamorado de ese paisaje, de esas llanuras. Más tarde en el texto aparece la palabra conciliábulo. Esto es una palabra un poco farragosa de decir, ¿no? Conciliábulo, cuesta bastante. Es como consenso, o sea, la familia en consenso decidió viajar a Buenos Aires. Pues esto, que hicieron una charla y al final toda la familia estaba en común acuerdo de ir a ver al mago Luciano. Y Ludwig no sabía muy bien cuál era el motivo del viaje, pero las miradas y los palmoteos de sus parientes. Palmoteo viene de palmas, o sea, de hacer palmas, con lo cual puede significar aplausos. Hacer palmoteos es aplaudir. Yo, por ejemplo, si tengo que decidir uno de los verbos, utilizaría aplaudir, no palmotear, por ejemplo. Y después tenemos una expresión que un español nunca diría, de a poco. Tenemos que ir progresando de a poco. Y es poco a poco, o sea, progresivamente. Seguramente que este de a poco es un uso muy uruguayo. Y ya está, tenemos aquí todas las palabras un poquito interesantes para estudiar y ahora os voy a hablar un poquito sobre Mario Benedetti, sobre el mito de Jacinto. Jacinto es una planta que da flor. Según el lenguaje de las flores, el jacinto significa constancia o cariño o el gozo del corazón. Esto está muy relacionado con la vida de este chico sordomudo, ¿no? Jacinto añade esta imagen metafórica que indica esto, constancia y cariño. La palabra Jacinto remite a un mito, del mito de Apolo y Jacinto. Jacinto era un joven hijo rey de Esparta, muy hermoso y gozaba del amor de Apolo, que estaba enamorado de él. El dios solía bajar por las orillas del río Eurotas y pasar el tiempo con su joven amigo y deleitarse con los placeres de los jóvenes. Apolo hallaba descanso en pasatiempos sencillos, llevaba a Jacinto a cazar a los bosques y practicaban gimnasia y hacían una vida pues esto sencilla. El joven Jacinto le resultaba encantador y Apolo le entregó su amor sin restricciones, olvidando de que se trataba de un mortal. Una vez, en verano, los amantes se desnudaron y probaron a jugar al lanzamiento del disco. Cada uno intentó superar al otro, pero el disco de bronce volaba cada vez más alto y hasta que empezó a caer. Jacinto corrió a cogerlo y tanto era la prisa que por lanzarlo que le dio haciéndole una gran herida y murió, como si fuese una flor del campo que se marchita bajo los rayos del sol. El dios se agachó y dijo: siempre vivirás en mi corazón, que tu recuerdo viva también entre los hombres. Y con una orden de Apolo, de la sangre de Jacinto, brotó una flor roja a la que nosotros llamamos Jacinto. Y este es el mito, ¿no?, de Apolo y Jacinto. Antes se llamaba mucho a los hombres españoles Jacinto, ahora es muy poco popular. Algún señor mayor se puede llamar Jacinto, pero no es muy común. Mario Benedetti, el escritor de este cuento, hemos dicho que era un escritor uruguayo que murió en el 2009 y que su trayectoria comenzó en 1945 en una revista, en un semanario llamado Marcha, colaborando en esos años en muchísimas publicaciones. Tras el golpe de Estado de 1973 de Uruguay, abandonó su cargo en la universidad
y se exilió porque estaba altamente comprometido con la izquierda. Primero se fue a Buenos Aires y después estuvo en España durante 10 años. En 1983 vuelve a Uruguay y se reencuentra con su esposa, que se vio obligada a permanecer esos años cuidando de las madres de los dos. Ha sido galardonado en muchos países. Destaca el premio Reina Sofía de Poesía en el 99 y en el 2005 el premio internacional Menéndez Pelayo. Y en el 97 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. Fue, como ya hemos dicho, un gran poeta, novelista, dramaturgo y cuentista y crítico. Y junto con Juan Carlos Sonetti fue la figura más relevante de la literatura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Sus últimos años los pasó en España y en Uruguay, alternando los dos países, pero en el 2009 muere en Montevideo a los 88 años de edad. Y bueno, entre sus obras más destacadas podemos encontrar cuentos, por ejemplo, El último viaje y otros cuentos, o El otro yo, por ejemplo, o en novelas podemos encontrar libros como Andamios del 96 o ¿Quién de nosotros? Del 53, y después reúne una vasta obra poética y ensayística. Y bien, si queréis ahondar más sobre este escritor, solo tenéis que mirar libros. En internet seguramente que hay muchísima información y estoy segura que en China podéis comprar algún libro de Benedetti. Pues bien, ya está. Lo dejamos aquí, ya nos vemos en la siguiente unidad, ¿de acuerdo? Nos vemos. Un saludo, chao.